Y Dios está en este lugar. Su presencia está en este lugar, y donde está la presencia de Dios no hay nada que pueda permanecer igual. Nadie ha permanecido igual, nadie que haya tenido un encuentro con el Señor. ¿Amén? Amén. Doy gracias al Señor, hermano, en esta mañana por estar en este lugar. Es un privilegio poder estar parado acá y compartir su palabra. Amén. Pero como es un privilegio también, es algo que uno tiene que tomárselo con mucha responsabilidad. Porque lo que impartimos acá es la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Amén, Pau? Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estos días atrás, cuando le decía al pastor que tenía ganas de compartir, porque la realidad, hermano, es que si yo por ahí no lo hago más seguido es porque yo no he querido y había tomado una decisión de no hacerlo. Porque justamente, como le decía, implica mucha responsabilidad. Y no solamente eso, sino que a veces uno termina soltando una palabra que muchas veces uno no termina viviendo, y después hay que correr detrás de esa palabra. ¿Se entiende? Entonces, es una responsabilidad, pero es un honor y un privilegio poder estar aquí junto a ustedes y compartir de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Y yo creo que Dios en esta mañana nos va a hablar. Así como me habló a mí, yo creo que Dios va a hablar a cada uno de ustedes, porque la palabra de Dios se defiende sola, no porque lo digo yo, sino porque la palabra de Dios, cuando es soltada, dice que cumple el propósito por el cual fue enviada. Nunca vuelve a Él vacía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y justamente después de haberle dicho pastor, si me daban esta oportunidad de poder compartir, había empezado a leer y a buscar referencias sobre algo que quería compartir, pero llegó un momento en que estaba leyendo y algo pasaba en mi interior que no me dejaba tranquilo y no me tenía en paz. Hay algo que había dentro mío que muchas veces nosotros no le prestamos atención, y muchas veces, o quizás por el hecho de que somos cristianos, creemos que no es importante o no le damos la importancia que realmente tiene. Y lo que me estaba sucediendo es que desde unas semanas a esta parte, un sentimiento de temor se había apoderado de mi corazón. Y uno puede decir, pero ¿cómo un cristiano va a tener miedo? Sí. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos un cuerpo físico, esta cajita hermosa, cajón, tenemos un alma, y hay un espíritu. Amén. Y dentro de esta caja hay un alma, hay una parte almática, que justamente esta sensación de temor es parte de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y yo buscaba una definición de lo que es el miedo, de lo que son nuestras emociones. Y justamente dice que las emociones son la manera natural en la que el ser humano reacciona a lo que ocurre a su alrededor. Dichas emociones son como las olas del mar, que vienen a lo largo durante el día, unas más fuertes, otras más débiles. Y aquellas fuertes, dice, aquellas que se quedan, se terminan convirtiendo en lo que es nuestro estado de ánimo. ¿Se entiende? ¿Amén? Amén. Y a medida que vamos creciendo y que nos vamos haciendo personas adultas, esas emociones van cambiando. Porque yo ya no siento como cuando era un niño. Porque a lo largo de mi vida he ido adquiriendo experiencia, he ido viviendo cosas que no me permiten sentir de la misma forma. No tengo las mismas emociones.
Y a medida que vamos creciendo comenzamos a, como les decía, adquirir nuevas experiencias y vamos procesando nuevos cambios en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Y el miedo es justamente una de esas emociones que a veces están y nos advierten de que corremos un peligro. Y muchas veces yo me he encontrado en situación de juzgar a otro por tener miedo. Porque la realidad es esa, uno dice, pero hermano, hermana, cuando Belén me dice, no, porque me pasó y me dio miedo, dale hermana, ¿cómo vas a tener miedo? ¿Dónde está Dios en esto? Pero la realidad es que si yo voy a la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, voy a ver que hombres y mujeres pasaron por un tiempo de temor. Porque es parte de lo que hay en nosotros, de nuestra parte almática. Entonces, el Señor me llevaba a la historia de un profeta que si uno analiza su vida va a ver que Dios obró de manera tremenda a través de él. Pero en ese momento en el que yo estaba leyendo su palabra, vino un pasaje a mi corazón y una pregunta que el Señor me hizo. Y la pregunta es, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? Y yo quiero que usted me acompañe a 1 Reyes capítulo 19, versículo 19. Es solo un versículo. Es solo un versículo. Dice, y se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Obviamente de quién estoy hablando es del profeta Elías. ¿Amén? ¿Conoce? 1 Reyes capítulo 19, versículo 19. En sí de lo que el Señor me hablaba es a partir del 17 hasta el 19 completo. Después, si usted lo quiere leer en su casa, de todas maneras, a medida que vayamos hablando un poco de lo que Dios habló en mi corazón, lo vamos a ir viendo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo esta sensación? Y la realidad es que uno a veces no le da importancia, pero yo empezaba a tener como, no ataques de pánico, pero sí como momentos de ansiedad, donde me empieza a faltar el aire. Y como que me quedo ahí paralizado. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque yo lo asocio a que hay un temor, hay algo en mi corazón, en mi vida, en mi alma, que me está estorbando. El que está ahí, que no lo puedo yo controlar. Y ¿saben qué? Yo pensaba y anotaba que no está mal tener estos momentos en los cuales sentimos temor. Porque justamente es parte de lo que Dios, cómo Dios nos creó. Pensaba en Héctor y María Elena cuando a ellos les tocó salir de su país. Me imagino con una mochila llena de miedos. Sin embargo, llegaron y están acá y Dios ha sido con ellos. ¿Saben cuál es el problema? Es cuando ese temor se apodera de nosotros y nos paraliza. Por un lado no está mal sentir temor, pero lo que sí por ahí nos perjudica es cuando ese temor se apodera de nosotros al punto tal de que nos paraliza. Y yo quiero que juntos podamos analizar, porque parece hasta gracioso, la vida del profeta. Vamos a ver diferentes momentos en la vida del profeta, lo que uno, si hace una comparación, y son cosas que a veces nos toca vivir a nosotros. Una de las cosas que yo veía es que justamente el profeta Elías con sus propios ojos vio la manifestación del poder de Dios. ¿Conocen la historia del profeta Elías o no? ¿O estoy hablando en chino básico? ¿Conocen la historia? Amén. Amén.
Primera de Reyes, capítulo 17. El Señor, a través de la vida del profeta, realizó cosas sobrenaturales. Y lo primero que yo veía es que a través del profeta Elías, el Señor le da un mensaje para el pueblo de Israel. El profeta Elías se presenta al rey Acab, que en ese entonces era el rey de Israel, le dice, versículo 1, dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un hombre de Dios con un mensaje de Dios para un pueblo infiel. La primera de las cosas que Dios le encomienda a Elías: andá, presentate delante del rey y soltá esta palabra. Porque el pueblo se había vuelto su corazón a Baal. Entonces el Señor lo que hace, le da un mensaje a Elías, que se presente al rey y que suelte juicio sobre esa nación. Y dice la palabra del Señor que hubo sequía durante 3 años sobre Israel. Imagínense que a veces nosotros rogamos que llueva un poco porque está todo seco. Imagino las personas que tienen campos, que tienen chacras, que ruegan que haya lluvia para que pueda haber producción. Porque de eso también depende el alimento. Un pueblo donde durante 3 años no hubo una gota de lluvia. Otra de las cosas que sucede en el medio de esta situación, de esta sequía, Elías llega a la casa de la viuda de Sarepta y le dice: te ruego que me des algo de comer. Y la mujer, yo me lo imagino como diciendo, lo mira y diciendo: mira, lo único que tengo es un poco de harina, un poco de aceite, y me agarraste justo que estaba yendo acá al lado a buscar un poquito de leña para hacer un pancito, como yo y el chiquito este, y nos vamos a echar a morir. Porque eso era lo que estaba pasando. No había. Pero Dios usa la vida del profeta en un milagro de multiplicación. Amén. Versículo 13 al 16 del capítulo 17 dice: y ella le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Después harás para ti y para tu hijo. Eso es lo que Elías le dice a la viuda. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dice que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿A quién? Por Elías. Y ya el personaje va tomando importancia. Primero, con autoridad, se presenta ante un rey y le suelta una palabra de juicio. Y dice: acá no va a llover ni va a caer agua hasta que yo no lo diga. No porque lo digo yo, porque me lo dijo el Señor. Así de sencillo. Segundo, en la casa de la viuda: bueno, hacemos un pancito, vamos a comer, y el Señor dice que acá no va a faltar. Y pasa. 2 cosas importantes. La tercera, y a mí yo mientras leía me causaba gracia porque yo me lo imagino con mi mente argentina en realidad. La tercera, dice que pasaron unos días, estaba Elías en la casa de esta mujer y se le muere el hijo. Enferma y se le murió el hijo. Y la mujer le dice: pero ¿cómo, Elías? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con vos, Elías? O sea, yo hice lo que me dijiste. Yo sé que hemos pecado, yo sé que nuestro corazón en un momento se volvió a los dioses de Baal.
nos desviamos, pero no era para tanto, Elías. Se le muere el hijo. Y Dios usa a este hombre, a este varón, porque a través de su vida, Dios le vuelve la vida a ese niño. Un milagro de resucitación. ¿Va siguiendo? Amén. Juicio, multiplicación, resucitación. Y yo pensaba, porque yo digo, si a mí el Señor solamente me diera la posibilidad de orar y que algo se multiplicara, es como que ya, yo creo que a la sombra mía ya sería demasiado. Ni hablar si yo, el Señor me manda y decirle, mirá, Ditela, sobre Cipolletti viene juicio. Arreglátela vos, no va a llover, no va a caer ni una gota. O que me pase que, nada, fui y oré y se levantó un muerto, pasé por dinero y ahí levantó uno. Yo creo que no entraríamos ni en la ropa. ¿Nos agrandaríamos o no? ¿O me equivoco? Soy yo nomás. Ah, que, hermano, que... Ah, perdón, pastor, discúlpeme. ¿Soy yo nomás o a alguno más le pasaría? Gracias, Pablo. Esa parte la cortamos, por favor. Yo creo que a la mayoría nos pasaría. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros, una naturaleza, que es nuestro orgullo. Es parte de lo que somos. Y más en esta parte del planiferio. Tiene que ver con nuestra idiosincrasia, cómo somos. Juicio, multiplicación, resurrección. Y Elías, uno dice, bueno, listo, Elías ya está, hasta acá. No. Se reúne el pueblo y con autoridad los confronta. Fíjese lo que dice el versículo 21 del capítulo 18. Dice, y acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Básicamente lo que Elías le estaba diciendo, ustedes tienen un corazón dividido. ¿Hasta cuándo? Ahora, yo lo que pensaba es que si una persona no está revestida del poder de Dios y tiene el respaldo de Dios, y es difícil soltar una palabra así. No es fácil presentarse delante de un pueblo, y menos en ese tiempo, donde lo más probable es que le hubiesen cortado la cabeza. Porque quizá hoy uno agarra y bueno, y dice un montón de cosas, ve las redes sociales, tira para acá, tira para allá, total, es medio anónimo todo. Y, no sé, soy el Jonás de Cipolletti, hay 3 millones de Jonás de Cipolletti, pero yo digo las cosas. Elías se presentó delante del pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo? Ustedes van a tener un corazón dividido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y veo ahí que Elías los confronta con autoridad. Y no se queda con eso. ¿Qué dice? A ver, bueno, vengan, traigan a los profetas de Baal, tráiganlos y vamos a ver qué pasa. En la cancha se ven los pingos. Tráiganlos, a ver, vamos a medirnos a ver quién es Dios, quién realmente es Dios. ¿Qué pasó? 450 profetas de un lado y un muchacho solo del otro lado, Elías. Revestido del poder de Dios. Amén. Con la autoridad que Dios había puesto sobre él. ¿Conocen la historia esta? Sí. Amén. Entonces Elías desafía a los profetas a que dice, bueno, a ver, traigan 2 bueyes, vamos a partirlo, ustedes armen su altar acá, yo voy a armar acá, no pongan fuego debajo del altar, corten el animal, pónganlo arriba. Y el Dios que responda es el Dios que va a hacer descender fuego. Y la palabra de Dios nos enseña que Elías dice, bueno, arranquen ustedes. Los profetas arman todo el circo ahí.
y empiezan a orar, a clamar a sus dioses. ¿Y qué pasó? Fuerte. Nada. Absolutamente nada. Y hay una parte que me causa gracia porque dice, el versículo 27 del capítulo 18 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Me lo imagino sentado, mirando, riéndose, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Quizás, dice Dios, su Dios está meditando. O tiene algún trabajo. O quizás su Dios va de camino, le dice. O tal vez está dormido y hay que despertarlo. Burlándose en medio de una situación es como que no debe ser fácil. No debe haber sido fácil para él tampoco. Pero yo siempre vuelvo a lo mismo. Un hombre de Dios respaldado por el Señor. Dice, bueno, dice, se cansó y le dijo, bueno, ahora me toca a mí. Versículo 36. Armó un altar, 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, palitos, el animal, Y agua. y redobla la apuesta, por así decirlo, el desafío. 4 cántaros de agua, écheselo arriba, 3 veces. Y nosotros somos argentinos y venezolanos. Pero sabemos, el día que vamos a hacer un asadito, si la leña está mojada, ¿qué pasa? No prende. Pero Elías oró. ¿Qué pasó? Y consumió absolutamente todo. ¿Hay algo sobrenatural ahí o no? Amén. Amén. Algo sobrenatural Dios estaba haciendo en aquel lugar. Y no solo no se quedó con eso, sino que dijo, bueno, a ver, estos muchachos 450 los bajan ahí abajo y los degollan. Listo, chao. Un hombre determinado a hacer la voluntad de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Yo pensaba en esto, justamente nosotros como argentinos, si Dios nos usara de esa forma, Bueno, pastor, ¿cómo te ves? Degollando a algunos ahí dando vueltas. Ahí ya, vamos a la Inés Jordán. Trágate afuera. ¿O no? Naila, ¿cómo te ves? ¿O no? Si yo dije, mira, Naila, qué tremendo, la hermana Naila. Ya fuera demonio, sacan a enfermo. Ramón, ¿cómo te ves ahí? Ah. Un hombre de Dios revestido del poder del Señor. Y saben qué, hermano, yo pensaba y recordaba todos aquellos momentos en los que Dios ha sido fiel con mi vida y en los cuales ha demostrado su amor, su poder y su cuidado para con mi vida. Y traje algunas imágenes ahí, mi coequiper, que quiero mencionarles. Esa foto es de mi auto cuando yo volvía un día de Añelo a 140 kilómetros por hora. Se me cayó mi teléfono, hice este movimiento, volví y el auto estaba haciendo así. Un auto que no tenía mucha estabilidad. La otra foto está así. Aquí sí. Terminé con un montículo de arena. El auto iba así, empieza a girar, se da vuelta, cruza la ruta y termina en un montículo de arena. Lo único que le pasó a ese auto fue que se le estalonaron las cubiertas, se le rompió un paragolpe y se le soldó el asiento del conductor, que era yo, obviamente porque iba yo. Y se movió, sin cinturón de seguridad. Yo me acuerdo que me bajé del auto y vi, lo primero que vi es que un hombre venía corriendo. Me dice, pensé que te habías matado. Ese día llegué a mi casa, le conté a mi esposa.
Yo llegué, hermano, un agradecimiento, me puse a orar, lloraba en el lugar, lloraba, daba gracias a Dios. Ahí estuvo la mano de Dios. Amén. Amén. Otra foto, la otra, la que sigue. Mira qué lindo. El hermano menor. Pero se ve. Dios estuvo el día que pasé por el altar. El Señor estuvo ahí. Amén. El día que me dio mi compañero. Amén. Dios estuvo ahí. La foto que sigue. Ese fue un negocio que tuvimos con mi esposa. Y en un momento en el cual la cosa no dio para más, pudimos experimentar una venta milagrosa. Cuando nosotros habíamos decidido bajar la persiana de ese lugar, Dios envió un comprador que ni siquiera estaba en nuestros planes. Oramos al Señor y le dijimos: Señor, si vos no haces algo, esto se cierra. No hay nada que nosotros podamos hacer en lo humanamente posible en esta situación. Y Dios obró. Apareció un peladito y dice: yo iba a comprar otro negocio allá en Neuquén, pero bueno, ¿cuánto? Decirle a Jonah que me dijo a la señora Jonah que me llame y arreglamos. Un negocio lleno de deudas de alquiler, cheques por vencer, pero la mano de Dios estuvo ahí. La foto que sigue. ¿Conocen ese lugar? Tarjeta naranja. Ahí fue uno de mis mejores trabajos. Yo en ese lugar fui feliz. Y perdónenme, hermanos, si se me llenan mis ojos de lágrimas, pero yo recuerdo que Dios estuvo ahí. Ese trabajo yo se lo pedí al Señor y lo primero que me dijeron es que no había lugar para mí. Y así todo fui agradecido con Dios por haberme dado la posibilidad de haber pasado por una entrevista muy larga. 3.500, 4.000 personas pasaron por esa entrevista y quedamos solamente 5. De esos 5 tomaron a 4 y a mí me dejaron afuera. Pero yo di gracias al Señor y esperé en Él. Y un día me llamaron a cubrir una licencia de embarazo. La chica decidió no volver a trabajar, yo quedo efectivo a los 2 meses. En el transcurso de 5 meses, yo era cajero. Mi jefa inmediata, la tesorera, una mujer que no se estaba portando muy bien conmigo. Y me acuerdo patente un día de oración, cuando estaba en el centro, y le dije: Señor, yo con esta situación no puedo más. A los 10 días despiden a esa chica y yo paso a ocupar su cargo. Tesorero de la sucursal de Tarjeta Naranja de Cipoletti. Y era un pibe. Pero Dios estaba ahí. La foto que sigue. Esta foto de acá es la cara de mi esposa cuando nos enteramos que estábamos embarazados. ¿Te acordás de esa foto? No. Yo estaba acostado y te la saqué porque quise ver tu reacción. ¿Es esa la reacción que tuviste? Oye, ¿cómo te? No me... Esa la tengo guardada, esa foto. Y ahí está Josefina en los brazos de su mamá. Y Dios estuvo ahí. Amén. Porque nos dijeron, yo me había ido a trabajar, estaba haciendo un curso de ingreso para entrar al banco, y nos dijeron que la nena la tenían que sacar porque no estaba oxigenando bien. Y cuando llego al aeropuerto, el teléfono apagado, lo prendo, la nena está bien. Y mi esposa, y nadie me decía qué pasaba con Laura.
Porque yo estaba en Aeroparque, me quedo con la idea que la cosa venía complicada, me vine, me subo al avión, cero señal, llego a Neuquén, bajo en el avión y mi esposa, ¿qué pasó? La nena está bien, lo único que me dijeron. Yo ya me imaginaba siendo un padre soltero, ¿cómo voy a criar a mi hija si yo no sé nada? Estaba todo bien. Porque Dios estuvo ahí. Amén. 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 La foto que sigue. La mujer que está en el medio es mi mamá. Y esa mujer estuvo clínicamente muerta después de un embarazo que perdió. Nosotros éramos chicos. La tuvieron que resucitar. En la sala de espera estaba mi papá reclamando las promesas de Dios. Porque nosotros éramos chicos todavía. Y el doctor Montelpare le dijo, flaca, qué susto que me diste, le dijo. Mi mamá tenía todo su pecho morado de la reanimación que le tuvieron que hacer. En ese quirófano también estuvo el Señor. Amén. La foto que sigue. ¿Se acuerdan cuando nos empezamos a congregar en la calle Menchet? Y que el lugar ese nos quedó chico. Y con el pastor recorríamos la ciudad, yendo, viniendo para un lado, para otro, buscando dónde congregarnos. La foto que sigue más. Hasta que Dios nos prestó este lugar por un tiempo. Yo me acuerdo esa charla que tuve con el pastor en ese auto y dije, Gusti, digo yo, no hay nada. ¿A dónde vamos a ir a parar? Tranquilo, me decía, algo Dios va a hacer. Ahí estuvo el Señor. Y disfrutamos de ese lugar un montón de tiempo. ¿Amén? Amén. ¿Se acuerdan los que estuvieron ahí? Amén. La foto que sigue. ¿Qué es eso? Pandemia. Somos sobrevivientes de una pandemia mundial. Eso fue una vez que hicimos Santa Cena. Hay muchos de los hermanos que están ahí que hoy no están. Pero Dios estaba con nosotros en medio de una crisis mundial. El Señor nos respaldó. El Señor guió a su iglesia. Dios estaba ahí. Amén. Amén. Sí, Señor. Otra foto más. El día que mi esposa se recibió. Aleluya. Es el fruto de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Y Dios estuvo ahí en cada momento. Y hay un montón de fotos más, hermanos, que yo les podría mostrar. Me acordaba de la hermana Gladys cuando se fue a Salta y le agarró la pandemia. Ya, ¿no, hermana? Volví una foto, si podés volver a dar. Con el. Ahí. Ahí está la hermana, no se ve, pero en esa foto la hermana estaba. ¿Con quién estaba la hermana ahí? Con su Con hermano. mi hermano del hospital. ¿Qué pasó con tu hermano? Falleció, tomó la Santa Cena y... Dios estuvo ahí. Amén. Dios respalda a su iglesia. Amén. Sí, Señor. Pero ¿saben qué? Yo meditaba en la vida de Elías y sin embargo apareció una Jezabel. Apareció una Jezabel. Y Jezabel era la esposa del rey Acab. Una mujer pagana que permitió que la idolatría ingresara al pueblo. Ella promovía la idolatría. Porque los profetas que Elías desgolló, que Elías mató, respondían a ella. ¿Por qué? Porque lo que hacían era endulzarle el oído a esta mujer y lo que hacían era someter al pueblo. Entonces obviamente que ella se iba a sentir molesta por lo que había sucedido.
y en su corazón maquinó asesinar a Elías. Y acá es donde pasamos a otro momento en la vida de un hombre y de una mujer de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice en el capítulo 19, versículo 3, dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y saben que uno, como yo les decía al principio, a veces nos ponemos en nuestro traje religioso y decimos y nos ponemos a juzgar. ¿Cómo puede ser que tengas miedo si vos sos un hijo de Dios? ¿Dónde está tu fe? A veces nos creemos con ese derecho a recriminarle al otro. ¿Por qué tenés miedo? Pero la palabra de Dios me enseña que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Estos momentos aparecen en la vida del cristiano y Jezabel tipifica los momentos de oscuridad de nuestra vida. Jezabel, para la vida nuestra hoy, son esos momentos de oscuridad, que todos lo hemos tenido. Y también traje fotos de eso. Una enfermedad terminal. Mi abuela. Le habían diagnosticado leucemia. Una enfermedad terminal. Momento de oscuridad. Para mí, para la familia, momento difícil. Lo que sigue. No tengo fotos de esto, pero esta representa la separación de mis papás. Yo era un chico grande ya. Tendría, creo que la edad de Ricky y de Juan. Pero fui afectado de una manera tremenda. Porque lo que yo tenía como seguridad ya no estaba. Ya no estaba. La que sigue. Tiempo después mi abuela partió con el Señor. La pérdida de un ser querido. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos pasado por ese momento de oscuridad? La que sigue. No es mi foto, pero la pérdida de un empleo. Cuando nos hemos quedado sin trabajo. Momentos de oscuridad en nuestra vida. La que sigue. Proyectos que se terminan, que quedan truncos. Ese negocio, como les dije en su momento, lo tuvimos que vender porque estaba lleno de deudas y nosotros ya no lo podíamos sostener. La que sigue. Añero. Lo que sufrí, hermano, en ese tiempo, porque parecía que todo estaba bien, pero yo dentro mío estaba roto, estaba destrozado. Las veces que hice ese camino de 100 kilómetros con la mente en blanco, que cuando me quería dar cuenta ya estaban 5 saltos. La que sigue. Proyectos que no funcionan. Un negocio que abrí por el solo hecho de que necesitaba hacer algo y sentirme ocupado. ¿Saben qué? Hay un montón de situaciones. La que sigue. Esa foto que uno la ve y está mi nene y yo lo estamos viendo. Pero yo estaba en medio de una crisis matrimonial. Me acuerdo perfectamente que ahí estaba acostado en la habitación de mi nena y Laura estaba en otro lado.
Porque un rato antes de esa foto yo había estado discutiendo con mi esposa. Y las cosas estaban muy mal. Hay momentos de oscuridad en la vida del creyente. Porque yo no dejaba de ser cristiano ahí. No dejaba de ser un hombre de Dios. Pero son los momentos que Dios permite que nosotros podamos vivir. Porque en nuestra debilidad es donde Él se fortalece. Amén. Es donde Él se glorifica. Amén. Otra, la que sigue. Una nena tocando un instrumento. Problemas económicos. Sí, pero ¿cómo? Sí. Porque esa guitarra y ese micrófono se lo compramos, Josefina, sin tener un peso. Endeudándonos más de lo que estábamos. Otro momento de oscuridad. Creo que lo pagamos como en 12 cuotas. La que sigue. Engaños. La que sigue. Abusos. La que sigue. Problemas de autoestima. A nosotros nos tocó vivir como familia. Enfrentar un problema de autoestima reflejado en la bulimia y en la anorexia de una persona. Y me dice, pero ¿y cómo? Nos tocó. ¿Y pero qué pasó? Pasó. Y a veces uno no lo puede asimilar, no lo puede digerir porque es difícil. Porque dice, pero ¿y cómo si yo sirvo al Señor? Si yo sirvo al Señor. Nos pasó, nos tocó. La que sigue. Momento de soledad. La que sigue. La vejez. La adolescencia. ¿Se han puesto a pensar ustedes la crisis que tienen nuestros hijos adolescentes hoy? Los momentos de oscuridad profunda que ellos viven. Problema en su autoestima. Hoy que todo es tan visible y que todo se muestra. La que sigue. La Universidad Católica de Salta. Ahí yo estudiaba abogacía. Un sueño que quedó ahí. Entonces hay momentos de oscuridad que Dios permite, pero para renovarnos en nuestro ser interior. Amén. Amén. La palabra de Dios nos muestra a un profeta con miedo, que huyó para salvar su vida. Dice la palabra que él fue, corrió hacia el desierto, encontró un enebro, se puso debajo y se quejó con Dios. Basta ya, le dijo. Hasta acá, Señor, porque no tengo fuerzas para seguir. Hasta acá. No puedo seguir adelante. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos hemos encontrado en la misma situación en el desierto diciéndole, Señor, hasta acá? Juanpi, ¿cuántas veces has estado en el desierto diciendo, Señor, no tengo fuerzas? Isaías, ¿cuántas veces has estado en el desierto? Quizás hoy nos encontramos en ese desierto diciéndole, Señor, no tengo fuerzas para seguir adelante, no quiero dar un paso más. Y en ese momento me acordaba el día que el Señor me dijo, me habló a través del pasaje de Osea, y me dijo, yo te saco al desierto, no para matarte, sino para hablar a tu corazón. Dios nos habla en medio del desierto. Dios también habla en medio del desierto. Amén. Amén. Y saben que me gusta ver que en ese momento de desierto el Señor no lo desecha a Elías. El Señor utilizó un ángel, se allegó a él y no le dijo, dale Elías, dale, ¿qué pasa con vos? ¿Dónde está tu fe? No.
preparó un pan, una vasija de agua, le habló. Elías se despertó, comió, bebió y se volvió a dormir. Y me acordaba cuando yo pasaba esos momentos de dificultad, me acordaba de lo que me dijo mi esposa, no de lo que yo me haya dado cuenta en ese momento. Yo dormía un montón. Cuando tenía que ir a abrir ese negocio en la avenida Alem, no me quería levantar, porque era tanta la angustia y la tristeza que tenía y el desánimo, que lo único que quería es dormir. Entonces obviamente que veía mi vida reflejada con la vida del profeta, pero Dios estaba allí. Porque en esos momentos difíciles llegaba el pastor y hacíamos célula. En ese lugar un chico recibió el bautismo del Espíritu Santo. Siempre algo Dios hizo para que uno pudiese seguir adelante. Elías dice que se vuelve a dormir y otra vez viene el ángel del Señor y le dice: Elías, Elías, come, bebe algo, porque largo camino te resta. Y dice que Elías comió, tomó agua y siguió su camino hacia el monte. Y cuando llega se esconde en una cueva. ¿Que eso dice la palabra o no? Amén. ¿Amén? Amén. 40 días y 40 noches caminó Elías en el desierto hacia Horeb. Caminó alrededor de 320 kilómetros sin probar comida y sin beber agua, más que lo que hizo debajo del cenebro. Y cuando llega allá, dice que llega y se vuelve a dormir, vuelve a descansar. Dios conoce nuestra situación y nuestra condición. Y llega un momento en el cual Elías estaba ahí en la cueva y el Señor se le aparece y le dice: Elías, y acá donde Dios me decía: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Qué haces en esta cueva? Y me gusta porque Elías le da como una respuesta religiosa al Señor. Dice: Señor, dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a los profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que queda con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¡Wow! Uno lo ve y dice: qué hermosa respuesta que le da a Elías al Señor. Y son las respuestas que a veces nosotros le damos al Señor cuando Él nos pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esa cueva? Me consume mi amor por ti, Señor. Y dice: qué tremendo, qué. Parece una respuesta teológicamente correcta, pero no era más que una excusa. Y el Señor le dice: sal, porque yo estoy por pasar. Y dice que la palabra de Dios nos enseña que en ese momento, que mientras Jehová pasaba por aquel lugar, dice que hubo un viento. Dice que rompía los montes y quebraba las peñas. Y que después del viento hubo un gran terremoto. Y que después de ese terremoto, lo que hubo, ¿qué fue? Fuego. Pero Dios no estaba ahí. ¿Y saben qué pensaba yo? Que esos tres momentos a veces significan que en esa necesidad por buscar al Señor, muchas veces queremos hacerlo en grandes cosas, en reuniones populares o detrás de grandes predicadores o en conferencias. Pero Dios dice: no estaba allí, porque después del fuego y tras el fuego, dice, un silbo apacible. Y ahí Elías reconoce que el Señor estaba, y con su manto se cubre su cara y sale a la puerta de esa montaña, de esa cueva. Dios estaba ahí. Y yo me preguntaba, ¿no?
¿Estamos escuchando la voz del Señor en este tiempo? ¿Qué nombre tiene la cueva en la que usted se encuentra hoy? ¿Será que hay mucho ruido a nuestro alrededor que no nos permite escuchar la voz de Dios? ¿Cómo se llama la cueva en la que hoy usted está? Dios hoy está invitándonos a salir de esa cueva. Juan, tenga el nombre que tenga la cueva, usted lo sabe. Usted sabe cómo se llama. Pero en esta mañana el Señor los invita a salir de ahí. En esta mañana Dios está invitando a usted y a mí a salir de esa cueva. Porque todavía hay planes y hay propósitos que Dios tiene con su vida y con la mía. Póngase de pie y vamos a orar.